En el contexto de los antiguos reinos de Israel y Judá, en medio de una época marcada por cambios políticos y guerras, surge una figura que dejaría un legado incalculable en el escenario religioso e histórico, el profeta Isaías. Su historia está entrelazada con los eventos tumultuosos que marcaron el periodo en que vivió, convirtiéndose en un personaje único en medio del caos y la incertidumbre. Isaías nació a mediados del siglo VI a.C., durante un periodo crucial de la historia del pueblo de Israel, caracterizado por profundas transformaciones sociales y políticas, además de una intensa crisis espiritual. El escenario en el que surgió Isaías estaba repleto de desafíos. El reino de Israel había sido dividido en dos reinos, el reino del norte, que mantuvo el nombre de Israel, y el reino del sur, que pasó a ser conocido como Judá. Esta división trajo consigo un ambiente de rivalidad y hostilidad, exacerbado por invasiones y presiones externas de potencias vecinas, como Asiria. El pueblo de Israel y Judá enfrentaba no solo la amenaza militar, sino también la decadencia moral y espiritual, a medida que se alejaba de las enseñanzas originales de Dios, sucumbiendo a menudo a la idolatría y prácticas paganas. El nacimiento de Isaías está registrado en el primer capítulo del libro de Isaías, que dice, visión de Isaías, hijo de Amós, que tuvo respecto a Judá y Jerusalén, en los días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Este pasaje no solo destaca su linaje, sino que también contextualiza su ministerio en relación con los gobernantes de la época. Era hijo de Amós, cuya identidad, además del nombre, es poco conocida, lo que lleva a cuestionamientos sobre sus orígenes y la influencia que tuvo en su formación como profeta. La falta de información sobre Amós, sin embargo, no disminuye la importancia de Isaías, quien se destaca como una voz profética en un tiempo de gran necesidad. El nombre Isaías, que significa Yahweh es salvación o salvación de Yahweh, es particularmente significativo, ya que refleja no solo su identidad, sino también el propósito y el mensaje que traería a su pueblo. Esta designación presagia el papel de Isaías como portador de esperanza en un tiempo de desesperación y confusión, enfatizando la salvación que Dios ofrecería a su pueblo, incluso en medio del juicio y la disciplina. Isaías no sería solo un profeta que proclamaba mensajes de condena, también sería un heraldo de la redención, trayendo esperanza y consuelo en tiempos de crisis. La vida y el ministerio de Isaías ocurrieron en un contexto en el que la nación estaba al borde de la ruina, tanto moral como espiritualmente. Sin embargo, su capacidad para ver más allá de las circunstancias inmediatas y comunicar la palabra de Dios con claridad y autoridad lo convertiría en una figura central en la historia de Israel. Isaías se convertiría en un profeta cuyas visiones y profecías no solo impactarían a su generación, sino que también resonarían a través de las generaciones siguientes, consolidando su lugar como uno de los grandes mensajeros de Dios y moldeando la comprensión religiosa del pueblo de Israel en relación con su Dios y su futuro. Isaías vivió en Jerusalén, la capital del reino de Judá, en un periodo de gran inestabilidad política y amenazas externas. Durante su vida, la ciudad experimentó un clima de incertidumbre, exacerbado por presiones de potencias vecinas y divisiones internas. El reino de Judá, aunque tuvo momentos de prosperidad, enfrentaba constantes desafíos, incluida la creciente influencia del imperio asirio, que se volvía cada vez más agresivo en sus conquistas territoriales. Es en este contexto tumultuoso que Isaías se destacó como una voz profética, trayendo mensajes de Dios en una época en la que la fidelidad del pueblo estaba siendo puesta a prueba. Es probable que haya iniciado su ministerio profético durante el reinado del rey Uzías de Judá, un periodo que, a pesar de las dificultades, se caracterizó por una relativa estabilidad y prosperidad. El reinado de Uzías, también conocido como Ozías, estuvo marcado por logros significativos, incluyendo mejoras en la agricultura, el comercio y la infraestructura militar. Sin embargo, esta prosperidad también trajo consigo un cierto grado de arrogancia y desobediencia a Dios, lo que eventualmente culminaría en su caída. La ascensión de Isaías como profeta en este periodo es un reflejo de la necesidad de un llamado divino para alertar y guiar al pueblo en su relación con Dios. Fue durante este tiempo que Isaías tuvo su visión en el templo, un momento que marcaría el inicio oficial de su misión como profeta y lo transformaría para siempre. El relato de este evento se encuentra en el capítulo 6 del libro de Isaías y ofrece una visión fascinante de la experiencia espiritual del profeta, revelando no solo la grandeza de Dios, sino también la fragilidad humana ante la divinidad. La visión ocurrió en el año de la muerte del rey Uzías, un momento de transición e incertidumbre para el pueblo de Judá.
La muerte de un rey tan influyente generó un vacío de liderazgo y una sensación de desamparo entre los ciudadanos, que miraban al futuro con aprensión. Isaías relata que estaba en el templo, probablemente involucrado en alguna actividad religiosa, cuando tuvo una experiencia extraordinaria que lo marcaría profundamente. Describe cómo vio al Señor sentado en un trono alto y exaltado, con la parte inferior de su vestidura llenando el templo. Esta poderosa imagen no solo enfatiza la majestad de Dios, sino que también simboliza la presencia divina que permeaba el espacio sagrado. La visión de Isaías es rica en simbolismo y significado. El trono representa la soberanía de Dios sobre todas las naciones y realidades, mientras que la vestidura que llena el templo sugiere la amplitud y la inmensidad de su gloria. En el centro de esta experiencia, los serafines, seres angelicales, rodeaban el trono, clamando incesantemente, «Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos». Este clamor refleja la naturaleza pura y separada de Dios, y la reverencia que los seres celestiales tienen por Él. La visión del profeta no solo despertó un sentido de temor y asombro respecto a la santidad de Dios, sino que también le reveló su propia inadecuación y la necesidad de purificación. Este momento se convertiría en el catalizador de su vocación profética, transformando a Isaías en un portavoz de Dios en un tiempo crítico, donde el mensaje de arrepentimiento y esperanza se volvería central en su obra. Así, la visión en el templo no solo moldeó el ministerio de Isaías, sino que también sentó las bases para las profundas verdades espirituales que él proclamaría a lo largo de su vida. Los seres angelicales llamados serafines estaban alrededor del trono, clamando unos a otros, «Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». La presencia de estos seres celestiales, con sus alas y su majestad, añadía un aspecto aún más impresionante a la visión que Isaías estaba experimentando. Los serafines, cuya propia existencia está dedicada a la adoración y a la alabanza a Dios, representaban un vínculo entre el cielo y la tierra, subrayando la naturaleza trascendente de Dios y la importancia de la reverencia ante Él. El clamor repetido «Santo, Santo, Santo» no es solo una proclamación de adoración, sino también una afirmación de la santidad absoluta de Dios, que está por encima de toda creación y está completamente separado del pecado y de la imperfección. Ante esta visión majestuosa y sagrada, Isaías se sintió abrumado por una profunda sensación de temor e inadecuación. La grandeza del Señor, que estaba en el trono, iluminaba la oscuridad del corazón humano. Isaías, un simple mortal, se sintió pequeño e insignificante ante la magnificencia divina. Reconoció su propia pecaminosidad y la pecaminosidad del pueblo que lo rodeaba, confesando, «Ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Esta confesión es una poderosa expresión de humildad y arrepentimiento. Isaías no solo se veía a sí mismo como un individuo inadecuado, sino también como parte de una colectividad que había fallado en seguir los caminos de Dios, reflejando la corrupción y la idolatría que permeaban la sociedad de la época. Es importante notar que la percepción de la santidad y la gloria de Dios trajo consigo una aguda conciencia de la propia fragilidad humana y de la necesidad de purificación. Para Isaías, este reconocimiento no era meramente un estado de ánimo, sino una revelación vital que lo prepararía para su llamado profético. Su experiencia en el templo no solo lo confrontó con su pecaminosidad, sino que también lo llevó a entender que la santidad de Dios exige una respuesta de arrepentimiento y transformación. Esta experiencia fue un punto de inflexión en su vida. Comprendió que, para ser un portavoz de Dios, necesitaría ser purificado y reconciliado con el Señor. Esta necesidad de purificación se simboliza cuando uno de los serafines vuela hacia Isaías con una brasa viva, tocando sus labios y declarando que su iniquidad ha sido removida. Esta acción no solo indica la misericordia de Dios, sino que también subraya la importancia de la purificación antes de asumir una misión tan grandiosa. La visión de Isaías sirve como un poderoso recordatorio de que, incluso ante la debilidad humana, Dios ofrece la oportunidad de renovación y transformación. Así, la experiencia de Isaías en el templo se convierte en un modelo para todos nosotros, destacando la importancia de reconocer nuestra propia condición ante Dios y buscar la purificación que Él ofrece, preparándonos para cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. En este momento de angustia y reconocimiento, uno de los serafines voló en dirección a Isaías con una brasa viva que tomó del altar con unas tenazas. Tocó la boca de Isaías con la brasa y declaró, «Esto tocó tus labios, ahora, pues, tu iniquidad ha sido quitada y perdonado tu pecado».
Esta acción simbólica representaba la purificación y la reconciliación de Isaías con Dios, capacitándolo para el servicio profético al que estaba siendo llamado. Luego, Isaías oyó la voz del Señor preguntando, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Y él respondió de inmediato, aquí estoy, envíame a mí. Este es un momento crucial en que Isaías se ofrece voluntariamente para ser el mensajero de Dios, aceptando la responsabilidad y el privilegio de proclamar la palabra divina al pueblo. Así, la visión de Isaías en el templo no solo reveló la grandeza y la santidad de Dios, sino que también transformó profundamente la vida y la vocación del profeta, capacitándolo para una misión marcada por desafíos, adversidades y por la presencia constante y soberana de Dios en su vida. Después de la muerte del rey Uzías, su hijo Jotán asumió como sucesor del reino. En este periodo, Isaías desempeñó un papel significativo como profeta en Judá. Jotán reinó durante aproximadamente 16 años, y su gobierno se caracterizó por una relativa estabilidad política y prosperidad económica heredadas en parte del reinado de Uzías. Durante este tiempo, Isaías continuó proclamando los mensajes de Dios al pueblo de Judá, enfatizando la importancia de la fidelidad a Dios y la necesidad de evitar la idolatría y la injusticia social. También puede haber aconsejado al rey Jotán en cuestiones espirituales y políticas, buscando influir en las decisiones del gobierno de acuerdo con los principios divinos. Aunque Judá disfrutó de una relativa estabilidad durante el reinado de Jotán, había señales de tensión y desafíos inminentes en el horizonte. En la esfera internacional, el poderoso imperio asirio estaba en crecimiento y representaba una amenaza potencial para los reinos vecinos, incluido Judá. Internamente, los problemas sociales y económicos aumentaban, y la fidelidad del pueblo a Dios a menudo quedaba en segundo plano. La historia comienza a tomar un rumbo tenebroso después de la muerte de Jotán, cuando Acaz, su hijo, ascendió al trono de Judá. Era un rey que, a pesar de enfrentar desafíos, disfrutaba de cierta estabilidad política y prosperidad material. Sin embargo, pronto se mostraría como un líder débil e inseguro, cuyas decisiones tendrían consecuencias desastrosas para Judá. Tan pronto como asumió el trono, Acaz se vio confrontado con amenazas externas inminentes. El reino del norte, liderado por el rey Peca, y Asiria, dirigida por Rezim, formaron una alianza contra Judá con la intención de derrocarlo y colocar un títere subserviente en su lugar. Esta alianza planeaba instalar un nuevo rey en Jerusalén y sustituir a la dinastía davídica. Ante esta amenaza, Acaz se sintió profundamente perturbado y buscó desesperadamente una solución. En lugar de confiar en Dios y buscar orientación espiritual, Acaz recurrió a la diplomacia y las alianzas políticas. Buscó apoyo del rey Tiglat-Pileser III de Asiria, ofreciendo tributos y sometiéndose a Asiria a cambio de protección contra Israel y Asiria misma. Como profeta, Isaías tuvo que lidiar con las consecuencias de estas decisiones políticas. Confrontó a Acaz, advirtiéndole contra confiar en alianzas con naciones paganas en lugar de buscar la protección y el poder de Dios. Isaías buscó alentar a la casa a permanecer fiel a Dios y buscar orientación divina en lugar de buscar soluciones temporales y terrenales para los problemas del reino. Fue durante el reinado de Acaz que Isaías recibió varias de las visiones y mensajes proféticos que registraría en su libro. En los capítulos 1 a 5 de Isaías, profetizó repetidamente sobre la necesidad de arrepentimiento y regreso a Dios por parte del pueblo de Judá. Denunció la injusticia social, la corrupción moral y la idolatría que se habían infiltrado en la nación. Isaías advirtió que el juicio de Dios estaba acercándose debido a la rebelión del pueblo, pero también ofreció la esperanza de perdón y restauración para aquellos que se volvieran a Dios de todo corazón. Ya en los capítulos 7 a 12, encontramos la profecía mesiánica, en la que Isaías profetizó sobre la venida de un futuro Mesías Redentor que traería salvación y restauración al pueblo de Dios. Anunció que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y su nombre sería Emanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías también habló sobre el reinado justo y pacífico del Mesías, que traería liberación y redención al pueblo de Israel. Estas profecías son algunas de las más conocidas e importantes del libro de Isaías y se cumplieron en Jesucristo, el Mesías prometido. A pesar de todos los esfuerzos de Isaías, Acaz no escuchó al profeta y firmó una alianza con Asiria. Con el tiempo, esta alianza se convirtió en una fuente de problemas aún mayores para Judá. Tiglat-Pileser pronto se aprovechó de la debilidad de Acaz y exigió que se sometiera completamente a Asiria, transformando a Judá en un vasallo del imperio asirio. Acaz se vio obligado a pagar tributos cada vez mayores a Asiria y a seguir sus órdenes,
lo que minó aún más su autoridad e independencia como rey de Judá. Por esta razón, Acaz buscó alianzas con Egipto y Etiopía como una medida adicional de seguridad contra Asiria. Esta decisión fue vista por Dios como falta de confianza en su protección y resultó en el mensaje profético que Isaías transmitió al andar desnudo y descalzo. Este mensaje profético, algo curioso, está registrado en la Biblia, específicamente en Isaías, capítulo 20, versículos 2 a 4. En él, Dios habla directamente con Isaías y le da una instrucción inusual para transmitir un mensaje profético al pueblo de Judá. Dios ordena a Isaías que suelte el cilicio de sus lomos y se quite las sandalias de los pies. El cilicio era una vestimenta áspera y incómoda, generalmente utilizada como un signo de luto o arrepentimiento. Al despojarse de estas ropas, Isaías estaba demostrando una vulnerabilidad y exposición inusuales. Obedeció a Dios y siguió sus instrucciones al pie de la letra, caminando desnudo y descalzo. Esta acción dramática atrajo la atención de la gente y sirvió como una representación visual poderosa del mensaje profético que Isaías estaba a punto de entregar. Su acción audaz y simbólica no pasó desapercibida, y muchos se vieron llevados a reflexionar sobre el significado detrás de ese mensaje visual. La desnudez y el descalzo de Isaías sirvieron como un recordatorio vívido de la vulnerabilidad del pueblo ante las amenazas externas y la necesidad de confiar en Dios en tiempos de crisis. Al caminar descalzo, Isaías simbolizaba la humildad y la sumisión ante la voluntad divina, mostrando que no había nada que pudiera ocultar o proteger al pueblo de Judá, excepto la confianza en Dios y la obediencia a sus mandamientos. Dios, entonces, explicó el significado simbólico de esta acción, comparando el periodo en que Isaías anduvo desnudo y descalzo durante 3 años con el destino que aguardaba a Egipto y Etiopía. Así como Isaías fue una representación física de la futura desnudez y descalzo de los prisioneros de esas naciones, Asiria los capturaría, despojándolos de sus vestimentas y llevándolos en cautiverio, exponiéndolos a la vergüenza. Mientras Isaías profetizaba, internamente Judá estaba en un tumulto espiritual. El pueblo promovió la idolatría y la adoración a dioses extranjeros, alejándose del Dios verdadero. Isaías confrontó a Acaz y lo advirtió sobre las consecuencias de su apostasía espiritual, exhortándolo a arrepentirse y volver a Dios. Sin embargo, Acaz ignoró las advertencias de Isaías y continuó en su desobediencia. La situación de Judá solo empeoró con el tiempo. Eventualmente, la propia Asiria invadió Judá, devastando el país y poniendo a Jerusalén bajo cerco. Acaz y el pueblo de Judá sufrieron terriblemente bajo el yugo asirio, enfrentando hambre, enfermedades y miseria. Al final, el reinado de Acaz fue un periodo sombrío y turbulento para Judá. Sus elecciones políticas equivocadas y su falta de fe en Dios llevaron a Judá a un estado de debilidad y desesperación. Sin embargo, su muerte no marcó el fin de los problemas para Judá, sino el inicio de un periodo aún más tumultuoso, con su hijo Ezequías heredando un reino en ruinas y enfrentando desafíos aún mayores. Así que, tan pronto como asumió el trono, Ezequías emprendió una serie de reformas religiosas y políticas para purificar Judá de la idolatría y restaurar la adoración al Dios verdadero. Isaías apoyó y animó a Ezequías en sus esfuerzos de reforma, sirviendo como consejero espiritual y profeta del rey. Durante este periodo, Isaías continuó transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo de Judá, exhortándolos al arrepentimiento y a la fidelidad. Proclamó la palabra de Dios, denunciando la injusticia social, la corrupción moral y la idolatría que aún persistían en el reino. Isaías también ofreció esperanza y consuelo al pueblo, recordándoles las promesas de Dios de salvación y redención. Sin embargo, fue en el reinado de Ezequías que Judá enfrentó una crisis aún mayor, cuando Senaqueribe, rey de Asiria, amenazó con invadir Jerusalén. Durante su reinado, Asiria era una potencia regional dominante, involucrada en varias campañas militares en la región, incluidas incursiones en la región de Judá. El ejército asirio era una de las fuerzas militares más poderosas y temidas del mundo antiguo, conocido por su disciplina, organización y eficacia. Preocupado por la situación, el rey Ezequías de Judá intentó inicialmente buscar una solución diplomática y negociar con el rey Senaqueribe de Asiria para evitar un conflicto directo. La narrativa bíblica y las inscripciones históricas proporcionan detalles sobre estos intentos de negociación. De acuerdo con la Biblia, en el libro de Reyes, Ezequías envió mensajeros a Senaqueribe en busca de paz, acordando pagar un tributo a cambio de no ser invadido. Sin embargo, Senaqueribe marchó contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Ezequías envió un mensaje a Senaqueribe en Laquis, diciendo: «Pequé,
abandona, haré todo lo que me impongas. El rey de Asiria inicialmente impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Sin embargo, Sennaqueribe no estaba satisfecho con los términos ofrecidos y decidió invadir Judá de todos modos, lo que resultó en la situación de cerco a Jerusalén, donde Ezequías se quedó sin escapatoria. Ante la negativa de sus intentos de paz, al saber que Sennaqueribe había enviado una carta amenazante a la ciudad y al Dios de Israel, Ezequías se sintió profundamente perturbado y angustiado por la situación. Recibió la carta, subió al templo y la leyó ante el Señor. Al leer la carta que se burlaba de Dios y amenazaba con la destrucción de Jerusalén, Ezequías rasgó sus vestiduras como señal de luto y desesperación ante la amenaza asiria. El rasgar de las vestiduras era un gesto común en muchas culturas antiguas, incluida la judía, como un signo de angustia, luto o arrepentimiento. Tras este acto, Ezequías buscó la orientación divina y envió mensajeros al profeta Isaías en busca de consejos sobre cómo lidiar con la situación. El profeta Isaías recibió un mensaje de Dios y tranquilizó a Ezequías. Pronunció una profecía que aseguraba la protección divina y la derrota del ejército asirio. Isaías transmitió un mensaje de consuelo y garantía divina a Ezequías, diciendo: «No temas las palabras que has oído con las cuales los sirvientes del rey de Asiria han blasfemado contra mí, yo lo haré volver por el mismo camino por donde vino». Estaba transmitiendo un mensaje de confianza y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá. Aseguró al rey que Dios estaba al tanto de las blasfemias proferidas por Sennaqueribe y de las amenazas contra Jerusalén. Isaías profetizó que Dios no permitiría que Sennaqueribe alcanzara su objetivo de destruir la ciudad, afirmando que el ejército asirio sería derrotado. Además, recordó a Ezequías las promesas de Dios de proteger a Judá y garantizar la continuidad de la línea davídica. Enfatizó que Jerusalén sería salvada debido al amor y las promesas de Dios a David. Para fortalecer la fe de Ezequías, Isaías ofreció una señal milagrosa como prueba de la veracidad de sus palabras, afirmando que, como señal, la sombra en el reloj de Acaz retrocedería 10 grados. Como se registra en la Biblia, esta señal realmente ocurrió, demostrando el poder y la autoridad de Dios. El mensaje de Isaías trajo consuelo y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá en un momento de gran angustia, solidificando su confianza en la protección divina. Ezequías, entonces, expresó su fe en Dios y suplicó al Señor que escuchara sus oraciones e interviniera en favor de Jerusalén. Hizo un llamado para que Dios protegiera la ciudad y demostrara su poder, para que todos los reinos de la tierra supieran que el Señor era el Dios supremo. El resultado de este episodio es que Dios respondió a la fe y la oración de Ezequías. De acuerdo con la Biblia, después de las oraciones del rey Ezequías y el mensaje de consuelo del profeta Isaías, Dios intervino de manera sobrenatural para proteger a Jerusalén. Esto se relata en Reyes 19, versículo 35, entonces, aquella misma noche, salió el ángel del Señor y hirió en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cadáveres. En una sola noche, un ángel del Señor fue enviado e infligió una gran destrucción en el campamento del ejército asirio, resultando en la muerte de 185,000 soldados. La acción del ángel se describe como de tal magnitud que el ejército asirio fue completamente derrotado. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre cómo ocurrió este evento sobrenatural, se presenta como un acto divino de intervención para proteger a Jerusalén y a su pueblo. La historia destaca la creencia en la protección divina y la importancia de la fe en momentos de gran peligro. Al día siguiente, la reacción de la gente fue de gran asombro y sorpresa ante la destrucción del ejército asirio. El pueblo de Jerusalén y sus líderes, incluido el rey Ezequías, se sintieron aliviados y agradecidos por haber sido protegidos de una amenaza tan inminente y destructiva. Reconocieron el poder de Dios y la intervención divina como la razón por la cual estaban a salvo. Ezequías e Isaías trabajaron juntos para restaurar la fe y la obediencia al Dios verdadero, preparando el camino para un futuro de paz y prosperidad para Judá. Un tiempo después, Manasés, hijo de Ezequías, sucedió a su padre como rey de Judá y gobernó durante aproximadamente 55 años. Lamentablemente, su reinado es recordado como uno de los más oscuros de la historia de Judá, debido a su severa rebelión contra Dios y la persecución de los fieles. Manasés revirtió muchas reformas religiosas iniciadas por su padre Ezequías, reintroduciendo la idolatría y la adoración a dioses paganos en Judá, construyendo altares paganos dentro y alrededor de Jerusalén. Manasés también persiguió cruelmente a los profetas y a aquellos que permanecían fieles al Dios de Israel,
derramando sangre inocente y esparciendo la corrupción espiritual por todo el reino. En este ambiente hostil, Isaías continuó proclamando la palabra de Dios, a pesar del peligro inminente. Denunció la apostasía de Manasés y advirtió sobre las consecuencias de la rebelión contra Dios. Isaías enfrentó oposición y persecución por sus profecías y su fidelidad a Dios, pero se mantuvo firme en su misión de ser un mensajero del Señor. Durante el reinado de Manasés, Isaías pudo haber sufrido martirio debido a su fe inquebrantable. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte de Isaías, la tradición judía afirma que fue perseguido y martirizado durante el reinado de Manasés. Su legado como profeta y mensajero de Dios, sin embargo, continuó resonando a través de las generaciones, inspirando fe y valentía incluso en tiempos de gran tribulación. Otro relato sobre la muerte de Isaías se encuentra en el libro de la Ascensión de Isaías, un texto apócrifo del Antiguo Testamento que no forma parte del canon de las escrituras hebraicas o cristianas, pero que es considerado significativo para la comprensión de la literatura y teología judeocristianas. Está compuesto por varias partes, incluidas visiones, profecías y una narrativa de la ascensión de Isaías al cielo. La historia de la muerte de Isaías, según se describe en este libro, es una de las partes más notables y dramáticas. Relata que, durante el reinado del rey Manasés de Judá, Isaías enfrentó gran oposición debido a sus profecías y su papel como defensor de la justicia y la rectitud. Según el relato, Manasés se enfureció con las críticas y advertencias de Isaías, ya que estaba involucrado en prácticas idólatras. Como forma de castigo extremo por sus palabras y acciones, Isaías, fiel hasta el final, aceptó su destino con valentía y resignación. Se mantuvo firme en su fe y continuó proclamando el mensaje de Dios hasta el último momento, incluso ante una muerte terrible y tortuosa. Isaías no vaciló en su devoción a Dios y su compromiso con la verdad. En cuanto al rey Manasés, a pesar de su reinado marcado por la desobediencia y el pecado, hay indicios de que pudo haber tenido un periodo de arrepentimiento en los últimos años de su gobierno. Según el relato en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, Manasés fue llevado cautivo a Babilonia tras una derrota militar y allí se humilló ante Dios. Luego fue restaurado al trono de Judá, donde intentó reformar la religión y promover la adoración a Yahweh. Sin embargo, su arrepentimiento llegó demasiado tarde para evitar el juicio de Dios sobre Judá. El reinado de Manasés tuvo consecuencias duraderas para el reino de Judá, dejando una marca indeleble en la historia del pueblo de Dios. Su legado es recordado como una advertencia sobre los peligros de la apostasía y la desobediencia a Dios, pero también como un recordatorio del poder del arrepentimiento y la misericordia de Dios para con aquellos que se vuelven a Él sinceramente. A pesar de los innumerables asesinatos de creyentes y profetas, Isaías es reconocido por sus escritos proféticos contenidos en el libro que lleva su nombre. El libro de Isaías, que forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia, consta de 66 capítulos y es una de las obras más largas e influyentes entre los profetas del Antiguo Testamento. Isaías registró sus visiones y profecías a lo largo de su ministerio, transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo de Judá durante un periodo crucial de la historia de Israel. Sus escritos abarcan una variedad de temas, incluida la soberanía de Dios, la santidad, la justicia social, el arrepentimiento y la esperanza de redención. Isaías también describió visiones poderosas del futuro mesiánico y la restauración de Israel. Sus profecías y enseñanzas han sido fuente de inspiración y guía para millones de personas a lo largo de la historia, tanto dentro como fuera de la tradición judeocristiana. Sus mensajes de justicia, esperanza y redención resuenan aún hoy, desafiando a las personas a vivir de acuerdo con los principios de Dios y a arrepentirse de sus pecados. Creo que las profecías mesiánicas de Isaías son de gran importancia para la fe judeocristiana. Sus visiones sobre la venida de un Mesías redentor ofrecieron esperanza al pueblo de Israel durante tiempos de dificultad y opresión. Las profecías de Isaías sobre el nacimiento virginal de Jesús, su vida, sacrificio en la cruz y reinado eterno son fundamentales para la comprensión de la fe cristiana y han sido una fuente de consuelo y confianza para los creyentes a lo largo de los siglos. Los cristianos reconocen a Jesucristo como el cumplimiento final de estas profecías. Él es el Mesías prometido que vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte.